Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al cierre del ciclo de poesía por Palestina. Convocamos, tenemos invitadas de lujo, Vicentecito Lema, Tilda Rabi, que esperamos se conecte en la mayor brevedad posible, Verónica Cerezo, Agustín Dib, Karina Vidaseca y Norita Cortiñas. Ana, creo que tenías unas palabras de apertura, así que te doy la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, Ana del MUNS, como decía Lucía, dando cierre a estos 15 días de compartir, de encontrarnos, de hacer difusión, de comunicarnos en relación a la poesía palestina por Palestina, en este ciclo que llamamos Llaves. Y hoy recordaba minutitos antes de empezar, y no por nada lo recordaba, esos textos muy cortitos de Galeano, que varios de ellos se llaman Celebración de la Palabra. Y bueno, por algo vino a mí ese recuerdo de ese título que usa Galeano. Unas palabras cortitas. Casas. Las hubo amplias, pequeñas, de tamaño preciso, con galerías, ventanales, balcones, ostentosas, precarias, barrocas, minimalistas, tierras. Hubo jardines, siembras, pasturas, plazas, calles, senderos, anchas avenidas con suntuosos olivos, pueblitos con olivares, economías simples de nuestras vidas sobrevivientes. Llaves. Hay llaves todavía cargadas de memoria. Llaves habrá. En la amorosa forja incandescente de la solidaridad de los pueblos. Bienvenidos, compañeros, compañeras, y agradecerles inmenso por todo este tiempo compartido y por estar hoy acá. Así es. Bueno, en primer lugar le vamos a dar la bienvenida y la palabra a Vicentecito Lema, que lo podríamos presentar brevemente como poeta, dramaturgo, periodista, docente, militante, pero otras muchas ocupaciones más, comprometido con la causa palestina, entre otras, a la que le ha dedicado sentidas palabras. Y tomamos, para presentarlo ahora, justamente un párrafo de uno de sus últimos poemas. Te usurpan la tierra con los cuerpos de tu historia y apagan con fuego el cielo de las nubes que tu alma bien conoce. Y ahora te roban con malicia hasta el nombre que te nombra. Y porque es necesario llamar a las cosas por su nombre, te convocamos, Vicente, artista de la palabra, toda tuya. Para mí es un honor, es una alegría, por más que ya por una cuestión de edad tengo 81 años, y hace muchos años que milito, que escribo, que humildemente tengo participación pública. Sin embargo, cada vez que me convocan por un acto por Palestina, toda esa profesionalidad que uno adquiere también dando clases, porque sigo dando clases en la universidad, me sirve de poco y me dejo ganar por la emoción, por esa pasión alegre que es también necesaria para enfrentar los momentos tristes de la vida, las tragedias de la vida, las injusticias de la vida. En definitiva, hablo de la causa del pueblo palestino. Como generación hemos sentido como propio la causa de otros países, la causa de Cuba, la causa del pueblo de Vietnam. Ellos de alguna forma han podido cambiar el curso de la historia. Ahora nos toca, cada uno en su lugar, con la fuerza de su voz, otros con gigantescos sacrificios, hablo del propio pueblo palestino, defender la humanidad, porque defender Palestina es defender
el sentido de la vida vivida para la vida y no para la muerte. Por Palestina con amor, por Palestina por necesidad, por Palestina por justicia participo. Y Palestina es lucha, sí, pero también es un gigantesco arte. He leído poesía palestina y tengo una profunda admiración por un sensacional poeta, por su metafísica realista, que se convirtió en emblema del pueblo palestino. Hablo de Mahmoud Darwish. Pensando en él y en los jóvenes poetas palestinos, que también los sigo leyendo, leeré mi poema, El poeta palestino. El poeta palestino carga el dolor en el fondo de sus huesos, el espanto entre ceja y ceja, la tumba de los niños es su última mochila. El poeta palestino es un ser obstinado, no le pide flores al pasado. El poeta palestino lleva su patria en los ojos, como si fuera el sol o el arco iris, o sea, que su patria es ahora un cielo y nadie se lo podrá usurpar. Y aunque lo persigan, las nubes doradas saben protegerlo. También su desierto tiene aguas de rosas. Son veloces las nubes como caballos y alegres en su belleza. Se desnudan inocentes por más que se tuteen con la muerte. Igual que el muchacho sobre la colina que carga y descarga su viejo fusil en la noche que arde, sin tregua, bajo la luna de luto. El poeta palestino lleva su patria en la boca, porque siempre hay un momento para besar. El poeta palestino se inclina sobre su tierra y la acaricia mientras pasan las lluvias y las sombras. Por más que nos persigan y nos maten, le dice al cielo, le grita al mundo, mi patria nunca será una sepultura abierta. Hemos nacido para la vida, y lanza su risa al viento el poeta palestino y piensa en la mujer que mañana mismo temblará en sus labios. Bajo la noche estrellada por miles de años, el poeta palestino se despide. La vida día a día es el exilio de la vida. Adiós, madre, prometo que cuidaré tus flores. La guerra, ese martirio de los niños, más que un infierno, es el mar del laberinto. Se sale hacia adelante. Adiós, madre, no temas. Me entrego al viento. Mi alma es un navío. La patria es tu susurro que me ves. Seguiré escuchando a las compañeras, a los compañeros que están aquí. Y hace un rato leyeron un fragmento del último poema que escribí por Palestina.
aclaro que estoy escribiendo uno nuevo, porque me vienen ganas de poner lo que es mi oficio desde niño, la poesía, al servicio de esta causa hermosa. Es un poema breve. Dulce Palestina. Te usurpan la tierra con los cuerpos de tu historia y apagan con fuego el cielo de las nubes que tu alma bien conoce. Y ahora te roban con malicia hasta el nombre que te nombra, tan sagrada. Todo eso sucede entre espantos y agonías, con niños que mueren como solo mueren los niños, sin mañana. Y aún así, más que toda humillación, que el dolor y los martirios, eres eterna como el agua de la vida. Llévanos en tu viaje, dulce rosa de luz, Palestina. Hermoso, muchísimas gracias. De paso, decirle que acá en el chat de YouTube lo están saludando con mucho amor. Es un privilegio tenerlo de docente, que la gente sabia es como él, toda la humildad en un grande. Qué hermoso escucharlo, cómo emociona escucharlo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Los abrazo y escucho, que siempre uno es joven para escuchar. Bien, nuestra siguiente invitada es Tilda Rabi. Tilda, ¿nos escuchás bien? Probemos el sonido. Tilda. Voy a poner pañuelo. Tilda, ¿nos escuchás? Una vocecita. Ay, yo no sé si nos escucho. escucha. Bueno, si te parece, Lu, Seguimos sí, con Vero e cómo... intentamos conectar con Tilda. Con Tilda, bien. Bueno, seguimos entonces con Verónica Segueso. Decime si pronuncié bien el nombre, por favor. El apellido, mejor dicho. Sí, perfecto. Buenísimo. Docente integrante de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Cátedra a la que agradecemos ampliamente por el compromiso con la tarea en general que hacen, y específicamente por su colaboración, su apoyo y la difusión de este evento. Así que te paso la palabra. Muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Ana. Discúlpenme si me trago un poco, pero bueno, quedé conmovida con las palabras de Vicente y es difícil después de esas palabras seguir hablando. Así que, bueno, si me corto un poco, esa es la causa. Además de agradecerles ante todo, me gustaría agradecer también la convocatoria a la cátedra a la cual pertenezco, felicitar a los organizadores y a quienes prestaron sus voces por la calidez de las narraciones que venimos compartiendo hace días y sobre todo enviarles un fraternal abrazo a aquellos con quienes comparto el día de hoy este espacio. Como decía una compañera antes de iniciar el ciclo. Me estoy conectando en este momento con un programa por Palestina. No a cualquiera lo interrumpen ahorita, te quiero decir, Verónica. No los puedo ver, por eso, perdón. Seguí hablando porque no puedo verlos. Es Norita. Avísenme ustedes cuándo puedo continuar. No sé dónde puse la puntuación. No, lo que pasa es que, Norita, ¿nos estás escuchando? No, se nos fue. Bueno, podés hablar. No sé si Carlos podrá
ahí manejar los micrófonos. No quiero hablar encima de ella, por eso. Ah, pero igual se fue ahora. Así Bueno, que continúo y me avisan, porque no puedo verlos. Sigo entonces. Bueno, la exposición que en este momento voy a presentar ha sido construida a partir de la creencia en un sendero compartido entre la obra del poeta Mahmoud Darwish y el basamento teórico de Edward Said, sendero compartido en cuanto a sus conceptualidades, en cuanto a sus rasgos éticos, en cuanto a sus denuncias y también en cuanto a sus visiones de futuro. Y en este sentido, entonces, la poesía palestina, que es el tópico que en esta oportunidad nos convoca, es aquella que se nos presenta a modo de mano fraterna. Invita a la recuperación de un mundo humillado, evoca los sabores de una patria que los poetas llevan consigo. Frente a la negación de la existencia, la poesía palestina enseña a aprender a ser con el lugar. En esta esfera del conocimiento, donde patria, escritura, ser, despojos y enunciaciones son puestas en juego, la poesía palestina levanta las banderas de la resistencia y del derecho a existir de un pueblo sistemáticamente sojuzgado y aún de pie. Paul Eluard nos advertía que un poeta no era tanto aquel que se sintiese inspirado, sino el que con su obra podía inspirar a otros. Y en este sentido, tanto Mahmoud Darwish como Edward Said, uno desde la obra poética y el otro desde la obra ensayística y teórica, han sabido cumplir con ese designio. Ambos apostaron a la recuperación y reconstrucción de esa patria avasallada, de la real y de la metafórica, de la que se siente todos los días bajo los pies, tocando el suelo que se habita, y la de aquella que resuena en la mente de quienes fueron dejados sin hogar colectivo. Ambos también bregaron por la construcción de un lugar teórico donde poder volver a partir de la evocación y el sentimiento. Ambos construyeron un marco de referencialidad donde nombrar Palestina se convirtiese en una elección ética, política, pedagógica y libertaria. Tanto Darwish como Said nos brindaron un mundo de representaciones para dotar de inteligibilidad a lo considerado ausencia por los saberes hegemónicos. Entonces, ¿por qué podemos considerar a ambos, y con ellos a la poesía palestina, como dadores de mundos? Porque sus tópicos, sus lugares de enunciación, que les calan hasta los huesos, nos hablan del derecho a la existencia, de las tramas oscuras que esconde la opresión, de darles nombre a los procesos de deshumanización. También nos hablan de la hermandad entre los pueblos oprimidos, del desgarro que la ocupación les infringe a las vidas palestinas y de la desigualdad imperante respecto de considerar a algunas vidas importantes y a otras cual si fuesen una evanescencia. Así entonces, ¿por qué la poesía palestina, encarnada en Mahmoud Darwish, y la prosa de Edward Said nos pueden conmover tanto? Porque presentan formas fraternas de conceptualizar las dolencias del mundo. Nos muestran una geografía, una historia, una identidad, música, colores e imágenes. Ante un manto de opresión, ambos insisten en una Palestina en el horizonte. Nos narran maneras abiertas de pensar, sentir y decir Palestina de forma libertaria. La poesía palestina se convierte en figura viviente entonces, habitando la contrahegemonía y desafiando la opresión. Afirma frente a la negación, contiene frente al despojo, visibiliza frente a la invisibilización, libera frente a la opresión y colma y dignifica frente al vaciamiento.
La memoria, los olores, la tierra, la resistencia, los lazos familiares, las vidas amadas, los juegos de niñez, los olivos, la patria con uno, todos tramados en el decir como recordatorios de existencia. Eso es la poesía palestina, recordatorios de existencia. Frente a la separación, los confinamientos y las exclusiones, la poesía palestina nos brinda memoria de lo vivido y sentires de un porvenir otro. Tal como nos fue contado por quienes le pusieron voz a los poemas narrados en este ciclo, la poesía palestina memoriza cómo a su pueblo se le pretende imposibilitar la vida y al mismo tiempo afirma el derecho del pueblo a existir. Olivares, detenciones, muerte, suspiros en el jardín, despojos carceleros, hogar, sangre, hijos, son modos de ordenar las palabras, los sentires que se nos ofrecen cual visión del mundo. Y de ahí la universalidad de la poesía palestina, en tanto relato de los desahucios de los oprimidos y sus luchas por la inteligibilidad. Mahmoud Darwish y Edward Said desarman los discursos hegemónicos. El primero concatenando representaciones líricas que son trozos de vida, y el segundo desarticulando los discursos totalizadores, ambos bregando por el fin de la dominación. Los dos nos enseñan que no podemos sentirnos a gusto en un mundo que acepta que algunas vidas no merecen ser vividas. Así le ponen palabras a los silencios impuestos y vuelven visibles las existencias que son ignoradas. Creemos entonces que la poesía palestina ofrece un lugar donde guarecerse frente a la opresión y se conforma en trinchera para resguardar la existencia frente a todo lo ominoso de la condición humana. Eso es la poesía palestina también, trinchera de existencia. Cuando Said falleció en el año 2003, Mahmoud Darwish le dedicó estas palabras de despedida. Edward Said ha puesto a Palestina en el corazón del mundo y al mundo en el corazón de Palestina. Mahmoud Darwish, y con él la poesía palestina, nos ha brindado las herramientas éticas, estéticas y políticas para poder vivenciar ese mundo del cual hablaba Edward Said. Herramientas que nos sirven, siguiendo a Frantz Fanon, para edificar el mundo del tú. Piensa en los demás. Cuando prepares el almuerzo, piensa en los demás. No te olvides de alimentar a las palomas. Cuando luches tus guerras, piensa en los demás. No te olvides de los que buscan la paz. Cuando pagues la factura del agua, piensa en los demás, los que beben el agua de las nubes. Cuando vuelvas a casa, a tu casa, piensa en los demás. No te olvides de la gente de los campos de refugiados. Cuando duermas y cuentes las estrellas, piensa en los demás, aquellos que no tienen un lugar donde dormir. Cuando te expreses con metáforas, piensa en los demás, aquellos que han perdido su derecho a hablar. Y cuando pienses en aquellos que están lejos, piensa en ti y di, me gustaría ser una vela en la oscuridad. Poema de Mahmoud Darwish. Para cerrar entonces me gustaría decir lo siguiente. Creo que los oradores con quienes hoy estoy compartiendo este espacio, compartí y voy a seguir compartiendo la jornada, nos han brindado y nos van a brindar esas formas, esos cómo acerca de asirnos de las herramientas libertarias que la poesía nos ha legado. Si Edward Said puso Palestina en el corazón del mundo y Mahmoud Darwish nos brindó herramientas éticas, estéticas y políticas para habitar ese mundo, ¿por qué no pensar que los oradores con quien hoy comparto esta jornada nos van a dar formas, nos van a dar el cómo respecto de asirnos de esas herramientas?
y de ahí su grandeza. Entonces, para concluir, compartiendo las palabras de Gayatri Spivak ante la muerte de Edward Said, la inmortalidad hace estallar la muerte, creo entonces que esa inmortalidad es la que recoge la poesía palestina ante la idea de una Palestina libre. Muchas gracias. Gracias a vos, Verónica. Muchas gracias. Bien, retomo algo que mencionaste, esto de la poesía como trinchera de existencia, hablaste de identidad también, y que es parte de las palabras que estamos retomando en este ciclo: identidad, solidaridad, resistencia. Y me trajo a esta poeta palestina que también tomamos en el ciclo, Rafif Ziadeh, que no nació en Palestina, tercera generación de refugiados, nació justamente en un campo de refugiados, y quería aportar simplemente un fragmento de una poesía que me parece que tiene mucho que ver con lo que vos mencionaste. La deben conocer. Dice: permíteme que hable en mi lengua árabe antes de que también ocupen mi lengua. Permíteme que hable en mi lengua materna antes de que también colonicen su memoria. Y con esto quisiera darle paso a Tilda Rabi, si nos escucha, nos estás escuchando, Tilda. Teníamos algunos problemas de audio. Vamos a intentar que Tilda salga por llamada. Voy a intentar pasarla yo acá. Vamos a ver qué pasa, porque no se pudo conectar por el Zoom. Bien, a ver, entonces... un cachito. Sí. Ah, pero no la tengo en imagen. Bueno. ¿Ahí nos escuchás, Tilda? Ahora sí te escucho. Bien. A ver si puedes hablar. La presento un momentito y te paso la palabra, Tilda, trabajadora social, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas e integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, pero más que nada militante, como ella misma se definió. Bueno, adelante, Tilda. Gracias, querida, gracias. Bueno, yo antes que todo quiero agradecer la iniciativa del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Es orgulloso el nombre de sí mismo ya. Y si hay algo que me impacta, digamos, es la lucha por el lenguaje, que se convierte en lucha por la tierra. Porque cuando Palestina desaparece como palabra, desaparece como Estado, como país y como patria. El mismo nombre de Palestina tenía que desaparecer según el sionismo. La ocupación pretendía que fuera olvidado, que se extinguiera, que muriera. Los líderes israelíes, poniendo en práctica su convicción de que toda la tierra de Palestina les pertenece, harían realidad un mito y darían a mi país incluso otro nombre, un nombre bíblico, Judeo y Samaria, y darían a nuestros pueblos y ciudades nombres hebreos. Con una simple palabra redefinen una nación entera y eliminan la historia. La ocupación israelí impone un doble, un triple, infinita restricción del palestino. Le dominan militante, fuera de la ley, criminal, terrorista, irrelevante, cáncer, cucaracha, serpiente, virus, y la lista es interminable. Sé que las definiciones definen, clasifican, demonizan, desinforman, simplifican, ponen etiquetas y después en tanques. Esta era una nota que yo estaba leyendo de uno de nuestros poetas, Mourit Barghouti, que desgraciadamente falleció en febrero de este año. Mourit, como tantos otros poetas palestinos que luchan tenazmente contra el herbicidio,
que no es otra cosa que la de querer borrar de la conciencia humana la existencia misma del pueblo palestino. En estos tiempos donde se impone el lenguaje del opresor y se lo simplifica y categoriza con terminología cuasi fascista, es importante el rol que hoy tiene la poesía, exponiendo así, casi de cuajo, el rol de la resistencia del verbo fundamentalmente, del verbo, que se niega a la imposición del colonizador que juega con falsos artilugios para marcar su presencia, una presencia que aunque sea a sangre y fuego no puede imponer. Porque ¿qué puede hacer el invasor frente a frases como las de nuestro Mahmoud Darwish, que decía: creo que no hay ruptura entre el pasado y el presente, se pueden hallar las mismas semillas, exacto, las mismas semillas. Por supuesto se refería a esa continuidad poética que nos han legado decenas de nuestros poetas a lo largo de estos años de infortunio y ocupación, y que siguen emergiendo para recordarnos que el poder de la resiliencia está en el poder de resistir cotidianamente. Y bueno, aquí estamos, inclusive nosotros tan lejos, ¿no?, desde la diáspora con ustedes, sin embargo tan cerca. Los palestinos en su porfía han rescatado de la ceniza y el horror lo mejor que nos cuenta, nos da nuestra madre tierra. Cada vez que es violentada nacen 1000 voces que se acoplan a su llamado y su zumbido trepa montañas, cruza océanos y se va hermanando con otras voces, otros pueblos que entienden que no es la propiedad privada o un pedazo de tierra la que los une. Es el sentido que le dan a sus vidas. Es un territorio que también ha sufrido durante siglos, muchos siglos antes que nosotros, los crímenes coloniales, arrebatándoles el elemental derecho a vivir con dignidad. Y que hoy, en pleno siglo XXI, se sigue ejecutando el poder basado en la rapiña y la depredación. Es que por eso, compas, yo recojo la invitación al llamado Pueblos contra el Terricidio, y por eso también saludo a las hermanas del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Porque entiendo que tan lejos, pero tan cerca, nuestros pueblos originarios luchan por lo mismo, para hacerle frente a la opresión, a la colonización, la ocupación y la limpieza étnica. Nada más. Gracias. Es lo que más puedo decir porque encima me siento un poco incomunicada. Perdónenme. Se escuchó bien, ¿no? Sí. Acá, Muy bueno, bien. no sé si te está viendo. Te están mandando aplausos. Taura, Hatta Nasser. Revolución hasta la victoria. Hermosa, Tilda. Muchísimas gracias. Hermosas ustedes. Suerte. Muchísimas gracias. Bien. Buenísimo que pudimos hacer con tantas dificultades técnicas, pudimos. Bien, vamos a seguir con Karina Vidaseca. Karina es una de esas académicas cuyo currículum parece imposible de realizar en una sola vida. Vamos a resumirlo. Es socióloga por la UBA, doctorada en Ciencias Sociales por la misma Casa de Estudios y postdoctorada también en Ciencias Sociales por la Universidad de Manizales, Colombia, y la Pontificia Universidad de San Pablo, Brasil. Coordinadora del programa Sur-Sur de Claxo, se ha dedicado principalmente a temas de feminismo, postcolonialidad, feminismos, postcolonialidad y subalternidad, entre otros, sobre los que tiene numerosas publicaciones, investigadora independiente del CONICET, integra comités académicos, cátedras docentes y grupos de investigación en varias prestigiosas universidades nacionales y latinoamericanas, como la IDAES, la UNSAM, la UBA. Se define como pensadora feminista descolonial antiespecista. Y le damos la palabra. Adelante.
Muchas gracias, queridas compañeras del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Para mí es un honor estar entre tantas compañeras y grandes figuras como Norita Cortiñas, como Tilda, como Vicente Cito-Leyma. Realmente es un honor, y mis compañeras de la Cátedra de Edward Said y del movimiento y todos aquellos que estuvieron todos estos días también con este ciclo maravilloso sobre la poesía palestina. Me gustaría compartirles un avance de un texto que también ya presenté en otras actividades, que tiene que ver con la temática más referida a las estéticas de aquellas artistas palestinas, ya sean la diáspora o sean también aquellas mujeres que, como Juana Shishmawi, que está desde abril privada de su libertad, y es a ella quien le dedico también esta exposición. Son aquellas voces amplificadas, ¿no? que sensibilizan y que sirven tanto para los fines de lograr ese salto a la conciencia, ¿no? de romper la complicidad de la sordina que hay en términos de Palestina, del dolor de Palestina. Se llama La piel y la cicatriz colonial, el desgarramiento y la escisión en dos artistas feministas, la palestina Emily Yazir y la israelí Sigalit Landau, y la poesía de Fauda Tukan, aquella noble poetisa nacida en Nablus en el año 1913 y lamentablemente fallecida en el año 2003. Dice Fadwa Tukan en uno de sus fragmentos: solo quiero morir en mi tierra, que me entierren en ella, fundirme y desvanecerme en su fertilidad, para resucitar siendo hierba en mi tierra, resucitar siendo flor, que deshoje un niño crecido en mi país. Solo quiero estar en el seno de mi patria, siendo tierra, hierba o flor. Mientras terminaba de escribir este artículo, y en la conmemoración de los 73 años del Nakba, Al-Mustamer en lengua ancestral, asistimos al despliegue de una nueva ferocité, diría Lacan, una nueva escalada de violencias, con los bombardeos sobre Gaza, sobre la población palestina, que nos llama a alzar la voz por aquellos que no lo pueden hacer, porque viven bajo ocupación. Cientos de muertos en Gaza, asesinatos, mujeres, niños y niñas. Son 16.000 las mujeres palestinas desde 1967 que han pasado por prisiones. Más de 39 mujeres las que se detuvieron en esos días aciagos, y la carne de los masacrados fue lacerada. La colonización tatuada en la piel de las víctimas. Las mujeres palestinas se encuentran resistiendo y luchando contra el colonialismo y el apartheid del gobierno israelí y los patriarcados. Me pregunto por qué hay mucho miedo de acariciar ese punto sensible. Devenir palestinas es un llamado a sentir ese dolor, a volvernos todas palestinas en este momento en que la sinécdoque spivackiana permite ser al mismo tiempo múltiples identidades. Evito hablar por otros o sobre otros. Hablo desde el sur como la metáfora del sufrimiento detrás de la línea abisal que llama Boaventura de Sousa Santos. Palestina está llorando. No se puede oír su llanto, pero ella está constantemente llorando. Mientras el mundo sigue en silencio, para romper esa apatía, las lenguas de las artes vivas nos permitirán que estas artistas de uno y otro lado del muro, y a una poeta como Fauda Tukan, pueda abrir memorias sepultadas por los colonialismos a otras sensibilidades. La poeta funda su cuerpo para tocar el cuerpo de Palestina. Las performances, como transferencias vitales de energías, narran con sus cuerpos el dolor más intenso de esa tragedia humana. Despiertan del olvido. En el contexto del colonialismo quisiera introducir la discusión acerca de una noción de estética feminista y de cómo esta toma forma única en la representación de la guerra.
Cuando llegó a la Argentina, mi querida amiga, la socióloga palestina Elisa Gazarian, mencionaba que los encuentros coloniales están vivos ahora y implican armamentos avanzados, la privatización de la guerra. Palestina fue expoliada, dividida en distintas áreas, siendo los movimientos de sus pobladores ahora controlados por otros. Los colonos, a través de las necropolíticas de control sobre los colonizados, intentan lograr lo que Frantz Fanon llama una pseudo-petrificación. Especialmente en las zonas de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza, bajo una organización colonial del espacio, los checkpoints organizan los pases de un sitio a otro, en un sentido tangible de restricciones para las y los refugiados internos, reconocidos con la categoría legal de ausentes presentes. Utilizando las violencias coloniales, los poderes imperiales cuadriculan la zonificación del mundo. Así, las zonas de la humanidad y la no humanidad determinan lo que Fanon llamó las zonas de no ser. Yo soy, pero no soy siempre ni en todas las situaciones, dijo. Es decir, mi humanidad está socialmente condicionada, a veces reconocida, a veces negada. Zonas serpenteantes segregan poblaciones, racializan cuerpos, construyen cartografías coloniales en las que el poder decide quién debe vivir y quién ha de morir. En las zonas marcadas, la criminalización de estas poblaciones colonizadas, originarias, tratan de huir de esas violencias coloniales, raciales, sexistas, capitalistas, promovidas por diferentes discursos del imperialismo. Discursos poderosos que toman cada vez más fuerza, impregnando la malla social con distintos dispositivos inundados por los fluidos financieros que promueven diferentes tipos de actitudes y comportamientos que hacen a que cierta población se vea en un estado de somnificación. La partidización del mundo se exacerba en las metrópolis, donde el colonizador y con él los fantasmas coloniales que nos acechan despliegan sus feroces e insaciables voracidades. Los cuerpos disidentes, refugiados en tránsitos racializados por las políticas del neoliberalismo mundial, que opera con la nueva razón imperial bajo el brazo, habitan las zonas tenebrosas de estas violencias coloniales. La piel y el desgarramiento de la cicatriz colonial, a partir de la obra de estas artistas, nos permiten pensar en la necesidad de hablar de sitios específicos, como del derecho al retorno reclamado ante el estado fragmentador de cada estallido, de cada estruendo que despoja y desposee. La obra del artista israelí Sigalit Landau, cuya obra Hula Barbet expresa el desgarramiento de su piel por el roce del alambre de púas, una metáfora de esa cicatriz que perdura, que es escrita en el cuerpo, que no se disuelve, que en estos tiempos de confinamientos mundiales y de apartidización del mundo, me permito preguntar cómo acercarnos a estas obras y a partir de estas performances, cómo pensar en estos contextos de ocupación y colonialismo las fisuras del sistema. El desgarramiento. La limpieza étnica de 1948 que condujo a la creación del Estado de Israel tuvo como consecuencia también la devastación de Palestina y la continuidad hoy a través de otros mecanismos como la pandemia indican que son zonas de muerte. Esta dialéctica de la muerte y renacimiento tan propia del mundo occidental reunidas en un mismo acontecimiento que fue ante el mundo silenciado. 50 años después, estoy tratando de contar la historia de lo que se perdió antes de mi nacimiento, la historia de lo que estaba allí antes de que la casa de piedra cayera, el mortero explotó, las rocas sueltas fueron llevadas lejos para nuevos propósitos o aplastadas. La tierra se declaró limpia, vacía. En esta poesía de Lisa Suger Mahag se condensan imágenes de esas vidas que en la historia que se repite a sí misma entre palestinas y palestinos de distintas generaciones,
que han sobrevivido a la catástrofe puedan armar un puzzle de piezas que se han estillado, convirtiendo las casas de las aldeas en millones de partículas de piedras dispersas por el desierto, que más tarde serían utilizadas para edificar el brutal muro del apartheid. La visión más desgarradora fueron los gatos y perros ladrando y haciendo jaleo, tratando de seguir a sus dueños. Yo escuché a un hombre gritarle a su perro: «Vuelve, tú al menos puedes quedarte». Esta cita del libro de Abu Luqut Saadi, que fue traducido por la editorial Canaan, habla sobre esa pérdida de una comunidad arrojada a la intemperie del exilio de la historia. Los acontecimientos de ocupación y expulsión palestina han dejado al viejo hogar familiar, decía Lila Bulugut, como un lugar de doloroso recuerdo y un símbolo de lo que fue tomado. La herida colonial es, al tiempo que produce el mundo moderno, su experiencia dada. Es la idea de pensar cómo cicatrizar esa herida, cómo sanar colectivamente, cómo sanar las diferentes violaciones, como el capítulo de Susana Leomovic que habla de la violación de Kula, una aldea palestina destruida, e insiste en pensar que cuando los aliados partieron, insistieron en que la única preocupación era el honor de las niñas. La primera cosa fue enterarse de la violación de esas niñas por los ejércitos. Y ese momento que quita el aliento y que intenta pensar en la vida de estas mujeres, también promueve la posibilidad de que esas vidas sean de algún modo, paradojalmente, destinatarias de este mensaje de una sororidad feminista a través del mundo, de este mensaje por el medio de la cual Emily Yassir diseñó una performance tan bella que decía: si pudiera hacer algo por ti en cualquier lugar de Palestina, ¿qué sería? Esa pregunta planteada a algunos de los 4,5 millones de exiliadas palestinas y palestinos por la artista palestino-estadounidense aprovechaba la posibilidad de que las personas imaginaran un regreso a Palestina, ir a la tumba de una madre a dejar unas flores, o ir a una cita que había quedado interrumpida, o otro tipo de deseos por el medio de la cual la artista se preguntaba si el deseo era de ella o el deseo le correspondía a las personas. Esa grieta inestable entre un ser humano y un lugar nativo, entre la imposibilidad de regresar a Palestina. ¿De quién era el deseo que el artista quería cumplir finalmente? Era el deseo de reunir las astillas de la memoria en un solo lugar. Era una muestra de una profunda identificación que se confunde con el deseo de sus deseantes, una deriva de seres que movilizados se movilizan a través de los recuerdos. Cuando vemos las imágenes de Palestina bajo llamas, me invade un dolor inmenso. La sensación de una mezcla de distintas sensaciones que recojo de las personas, entre apatía, silencio, olvido y espectacularización de la guerra, hasta la reproducción mimética de una realidad con los voceros de las corporaciones mediáticas. Recuerdo cuando la cineasta vietnamita Trinh My, influenciada por la crisis humanitaria actual, escribiese algo similar a lo que yo me inspiro para pensar por qué ese punto sensible necesita ser rozado y por qué se necesita hablar una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez de Palestina. Hablo por ese lugar, hablo por esta historia, hablo por Juana que no puede hablar y hablo por tantos que hoy no están. Y hablo también por el poema Siempre Vivo de la poetisa Fauda Tuqan, que dice así. Siempre vivo. Querida patria, no. A pesar de todo lo que gire en la estampa sombría,
sobre ti la piedra del dolor. No podrán, amor nuestro, arrancarte los ojos, no podrán. Que estrangules los sueños, la esperanza, que claven en la cruz, la libertad de construir y trabajar, que nos roben las risas de los niños, que quemen, que destruyan, de la propia miseria, de nuestra gran tristeza, de la sangre pegada a nuestros muros, del temblor de la vida y la muerte, surgirá en ti la vida nuevamente. Tú, vieja herida nuestra, dolor nuestro, nuestro único amor, me basta con morir encima de ella, con enterrarme en ella, bajo su tierra fértil, disolverme, acabar y brotar hecha yerba de su suelo, hecha flor, con la que acaso juegue la mano de algún niño crecido en mi país, me basta conseguir en el regazo de mi tierra, polvo, azar y yerba. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina. Creo que no me equivoco en decir que a todos nos quedó la piel erizada con todo lo que nos compartiste. Te agradecemos muchísimo. Le paso la palabra a Agustín Dib. Es miembro de FIDAI, Argentinos con Palestina, profesor y traductor de idioma árabe, director del Club de Cultura Árabe, rol desde el cual ha organizado ciclos de poesía, entre otros muchos eventos, y que ha sido fuente de consulta, de mucha consulta nuestra para la organización de este evento. Te doy la palabra, Agustín. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias al MULCS, al Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Gracias a las personas con las que, tengo el honor gigante de compartir esto, tanto las que están aquí presentes como, las que estuvieron recitando la semana. Es agradecer, felicitar por lo que hicieron y agradecer profundamente, porque la verdad que es hermoso levantarte a la mañana y escuchar una poesía y esa explosión de amor de las personas, más allá que las poesías a veces son alegres y a veces no, a veces son muy tristes por el tema que tocan, pero uno ve cómo las personas le ponen el alma y justamente el nombre que se eligió para esta actividad, Llaves por Palestina, que la llave es algo muy emblemático en lo que es Palestina porque simboliza el derecho al retorno. Como explicaban las compañeras, en el 48 la mitad de la población palestina fue expulsada de su tierra. Imagínense hoy en Argentina si pasara esto, significaría que 22 millones de argentinas fueran expulsadas de la tierra, y eso pasó en Palestina, El 50% de la población se fue expulsada a punta de pistola, a punta de fusil, y conservaron las llaves. Y la llave es muy simbólica para el pueblo palestino, y en esta actividad me parece muy simbólica la llave porque, si bien el palestino lo usa para el retorno, acá es una llave que, para mí, desde mi punto de vista, lo que abrió es el corazón de nosotros. Y es esto lo que yo le decía a Ana cuando hablábamos en la semana, cómo me emocionaba escuchar las participaciones de todas las personas que fueron parte de esto. Y es eso, porque en un mundo donde el imperialismo, y no solamente el imperialismo, los que hegemonizan buscan dividir y reinar, que es lo que hicieron en Palestina previo al sionismo, el Tratado Sykes-Picot, perdón la mala pronunciación, que quisieron dividir y reinar, es lo que buscan hacer, poner fronteras, poner muros, y estas llaves lo que hacen es abrir puertas, acercar a la gente y poder expresar eso que nace del ser humano, que es el amor. Cuando el ser humano no tiene problemas, nace el amor. El problema es cuando empieza el miedo. Cuando empieza el miedo, se activa el ego, los mecanismos de supervivencia, si nos enfrentamos unos con otros, inventamos categorías que por ahí no existen, y esto, en este tipo de momentos, que con lo que pasó en Palestina, lo que hizo fue despertar eso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué matan así con tanta impunidad? Y la gente se pregunta qué está pasando, la gente se pregunta qué puedo hacer, y esta actividad permitió a muchos argentinos y argentinas ser parte de esto, y la verdad que para mí es un honor enorme ser parte de esto, y gracias por esto. Nosotros también lo venimos haciendo con los encuentros de poesía. Hemos realizado 4 encuentros de poesía árabe, que la verdad que quiero compartir un instante lo que se genera, Yo cuando fui con esta idea al embajador de Palestina, el embajador era para recitar poesías en árabe. Yo lo había pensado para estudiantes de árabe específicamente,
Y el embajador en un momento dice, ¿quién va a querer? Mira, le digo, hay muchos estudiantes que van a querer porque no tienen un lugar donde practicar, y además Palestina tiene algo muy especial en el pueblo argentino y en el mundo. Y teníamos cierta expectativa, yo tenía cierta expectativa. Lo cierto es que cuando llegó, superó las expectativas de todos. En el recreo que habíamos armado, el embajador, un queridísimo amigo Husni, viene y me dice, Agustín, la verdad que esto fue un acierto, ¿lo hacemos el año que viene de vuelta? Sí, y ya lo anunció para el fin de la actividad, lo anunció. Y esto fue creciendo porque nosotros lo habíamos hecho específicamente para estudiantes de árabe, pero vinieron con sus familias. Y era recitado en árabe, y la gente quería entender lo que decía. Y ese interés, esa energía volcada hacia Palestina de la gente nos hizo que tengamos que traducir las poesías o buscar traducciones. Las dos cosas, hemos buscado muchas traducciones, aprovecho a pasar también el dato, hay una página muy buena que se llama Poesías Palestinas, de María Luisa Prieto, tiene un montón de traducciones, y bueno, en la página del Club de la Cultura Árabe también hay un montón de traducciones, y año a año tuvimos que ir traduciendo para prepararlo para la gente que venía, cientos de personas, que por ahí recitaban poesías como las que decían acá, no solo quiero permanecer en su seno o piensa en los demás, pero también poesías por ahí de 8 palabras, de 8 o 10 palabras. Y qué importante es, ¿no?, este amor que lo que hace es que uno dé lo mejor que tiene que dar hasta en la acción más pequeña, ¿no? Como por ahí con una poesía de 8 palabras una persona puede volcar su alma y su amor hacia el pueblo de Palestina. Y de esta manera, con esta actividad, lo que hacemos es construir puentes. Mientras unos construyen muros, nosotros construimos puentes. Y la verdad que es una maravilla. La verdad que es una maravilla, es un puente que nos va a permitir caminar por el camino del amor, de la hermandad y de la libertad. Para conseguir esa libertad, lo que vamos a necesitar cuando hay opresión es la liberación. La libertad va a ser el fruto de la liberación en el caso del pueblo palestino. Y acá me meto un poquitito, quiero meter un poquitito en lo que son los poetas palestinos. No me voy a meter mucho porque ya las personas que me precedieron han hablado, ¿no? Pero la importancia de ciertos poetas, ¿no? Ya han mencionado a Fadwa Tuqán, a Mahmoud Darwish, y quisiera compartir con ustedes alguna información. La importancia de la poesía. Imagínense lo importante en el rol de la resistencia palestina, de la poesía palestina, que la Declaración de la Independencia Palestina fue redactada y leída por Mahmoud Darwish. Esto fue en Argelia en el año 88. Imagínense Palestina, imagínense la injusticia que sufre el pueblo palestino que debió declarar su independencia en el exilio. Imagínense. Pero ahí estuvieron los poetas, ahí estuvo Mahmoud Darwish recitando, leyendo la Declaración de la Independencia. Y hay muchas cosas que nos unen, son muchas las cosas que nos unen como pueblos. Mahmoud Darwish es un poeta amado por el mundo entero. Bueno, ya mismo es una muestra esto, ¿no? Hacer encuentros de poesía en homenaje a él en otro rincón del mundo, la verdad que ya da muestra del valor que tiene su prosa y su poesía. Pero hay cosas también que nos unen, pequeños datos que les quiero aportar. El año pasado, bueno, con el paso a la eternidad de Maradona, salió a la luz un texto que había escrito Mahmoud Darwish sobre Maradona, que lo tradujo al español Beatriz Sedín con ayuda de Hadun al-Masri. Y ese cuento, digamos, no sé si cuento es la para poner un cuento, ese texto lo que decía es, no tiene sangre en sus venas, tiene nafta para misiles, tiene combustible para misiles. Y ahí hablaba de Maradona y hablaba de cómo Maradona le devolvió a través del fútbol la alegría a Argentina y cómo le devolvió las Malvinas a Argentina. O sea, se metió en el corazón del pueblo argentino, porque es algo que nos toca el corazón a nosotros, es justamente las Islas Malvinas, es una de las tantas, ¿no? Hilda habló del terricidio. Son muchas las cosas que nos atraviesan. Y qué importancia eso de acercarse. Entre los poetas que se homenajearon también estaba Muimba Sisu, poeta palestino, que fue preso. Él también no solamente era escritor y poeta, sino también hizo obras de teatro. Y una de las obras de teatro se llamaba La tragedia de Guevara, una obra de teatro dedicada a Che Guevara, justamente. Son muchas las cosas que nos unen a los pueblos. Y aquí estamos para eso, lo que principalmente nos une es el amor, sobre todo ante estas causas de injusticia. La resistencia palestina es muy importante y ha probado con todo la resistencia palestina y sigue probando, desde lo pacífico a lo no pacífico, o las dos. Y lo cierto es que ningún país se liberó
repartiendo bombones de chocolate, o sea, ni cartitas de amor. Por eso la prosa palestina habla, con las palabras que decían, habla sobre justicia, patria, libertad. Son conceptos que están muy arraigados en el corazón del palestino, que lo único que quiere es lo mismo que quiere cualquier ser humano, vivir con su familia una vida digna. Uno de los poetas que homenajeamos en el tercer encuentro de poesía árabe es Abdurrahim Mahmoud. De él no había nada traducido al español. Y esta persona es muy importante, todos son importantes, ¿no? Pero esta persona particularmente lo apodaron el mártir. ¿Por qué? Porque en el 36, en el año 1936, antes de la invención del Estado de Israel en Palestina, se levantan los palestinos contra la ocupación británica en lo que se llamó la Gran Revolución Palestina. Si ustedes lo buscan en Wikipedia, lo van a encontrar como la Revuelta Árabe. No fue una revuelta, se llama Thawra al-Filastiniyya al-Kubra, la Gran Revolución Palestina, y era una lucha independentista del pueblo palestino. Fueron 3 años de lucha del pueblo palestino, y esta persona, Abdurrahim Mahmoud, era un profesor, como los colegas que están acá, era profesor de literatura, pero cuando vio lo que estaba pasando en su país, que querían borrarlos del mapa y de la historia, lo que hizo fue dejar la pluma y agarrar las armas para salir a luchar por la libertad de su pueblo. Se tuvo que ir exiliado porque, bueno, las fuerzas de ocupación británica lo iban a matar, se tuvo que ir, se fue primero, si no me equivoco, al Líbano, del Líbano a Siria, y de Siria a Irak. Después de unos años volvió. Y en el año 1936, él escribe una poesía llamada El Mártir, que se convirtió en el canto de los revolucionarios palestinos. El año 36, donde la kufía se tomó como emblema nacional. La kufía antes lo usaban los campesinos, pero bueno, también lo usaban los campesinos que justamente se levantaban en la revolución. Entonces, la dirigencia palestina lo que dijo es que todos usen la kufía como forma de apoyo a la lucha, pero también para que no puedan identificar a los y las combatientes. Y la canción de Abdurrahim Mahmoud, esta poesía de Abdurrahim Mahmoud se vuelve en el canto de los revolucionarios palestinos. Y lo apodaron el mártir, tenía 24 años. Después volvió a Palestina y volvió a ser profesor justamente en Nablus, donde también estudió Fadwa Tuqan, tuvo como profesor a Ibrahim Tuqan, hermano de Fadwa Tuqan, y se hizo amigo de él. Y en el año 1948 estalla la Nakba, la feroz limpieza étnica de Palestina, que es la noche del 31 de diciembre de 1947 hasta el 20 de julio de 1949 arrasa con más de 530 pueblos. Abdurrahim Mahmoud se levanta en armas nuevamente, y bueno, el 13 de abril, si no me equivoco, el 13 de abril, o 13 de julio, no recuerdo bien la fecha, es una anécdota, la fecha, cae mártir en la batalla de Yayara. Y este hombre apodado el mártir, a sus 24 años, termina siendo mártir, una especie de José Martí para el pueblo palestino. Y esa es la importancia que tiene, ¿no? Como la lucha del palestino es lo que tenga que ser. Puede ser dar una clase, puede ser construir una casa, puede ser escribir una poesía, puede hacer una caricatura como Al-Handala, puede ser escribir. Y Israel busca matarlos. Así como lo han matado a él, han matado a Naji Alali, que dibujaba caricaturas, han matado a Ghassan Kanafani, que escribía textos. ¿Por qué? Porque el palestino, por el solo hecho de existir, ya pone en jaque la existencia del Estado de Israel. Porque Israel se construyó en un lugar donde decían que no había nadie. Y esto pone en evidencia que es una mentira. Por eso es muy importante que nosotros hagamos voz, también hagamos eco, perdón, no voz, sino eco de la voz de los palestinos. Y también que tengamos nuestra propia voz, porque nos sumamos a esta lucha, ¿no? En lo que, bueno, el feminismo en esto lleva a la vanguardia, que es la interseccionalidad de luchas. No necesariamente la lucha de los palestinos tiene que ser de los palestinos, porque la lucha de los palestinos es para toda la humanidad. Cualquier lucha contra cualquier injusticia no es solamente para el grupo más oprimido, sino es para toda la humanidad. Porque donde cae un derecho, cae la humanidad. Cualquiera sea la lucha, cualquiera sea la lucha. Y acá los poetas, las poetas palestinas tienen esto de la resistencia y la resiliencia. Vivir, ellos solo quieren vivir, pero te encontrás con una fuerza criminal y genocida que busca exterminarlos y borrarlos del mapa y de la historia. No solamente busca quitarles la vida, sino también la identidad. Y acá es donde Palestina resiste, a través de las poesías. Y yo, en este sentido, quisiera compartir con ustedes una poesía que es de mi autoría, que se llama Clamor por Justicia. Y dice:
Qué indecencia la de algunos, qué descaro oportunista de esos que usan la Shoah con un fin expansionista. Con la sangre de inocentes como escudo demencial, van cubriendo otro etnocidio con complicidad mundial. Se sirven de la desgracia del mártir pueblo judío para imponerle a un pueblo hermano un nuevo plan de exterminio. Al sionista no le importa el sufrimiento palestino, solo quieren recibir una casa sin importar de dónde vino. Y llegan de todos lados a Palestina ocupada, a vivir su nueva vida en una casa usurpada, y le llaman Israel a esa tierra mala vida, arrebatada por la fuerza a las familias nativas. Y dicen desde la OTAN, Israel puede seguir, que es como decirle a un ladrón, quédese con el botín. Hoy son miles los sionistas delincuentes, criminales, que migran al Medio Oriente a robarle a los locales. Y lo hacen impunemente y con la complicidad de monopolios mediáticos que ocultan la realidad. Pero aunque tienten al judío con la tierra prometida, muchos se niegan a ir por respeto a Palestina. Porque el Che nos ha dejado una lección muy sencilla. Es mejor andar descalzo que robando zapatillas. Muchos judíos del mundo comprendieron la lección y rechazan los calzados con los que los tienta Sion. Son personas muy valientes, y qué fuertes son sus valores que dicen no a la codicia, aunque los tilden de traidores. Los respeto y los admiro por su grado de conciencia, por vencer la tentación y no vender su decencia. Son verdaderos altruistas, y no como los otros farsantes que se la dan de socialistas y son racistas ocupantes. Me refiero a los obreros del sindicato Histadrut y al socialismo de apartheid construido en los kibbutz. Deberían comprender que el socialismo es la unidad de obreros de toda etnia luchando en pie de igualdad, no como Histadrut propuso un movimiento exclusivo de trabajadores VIP solo del pueblo elegido. Su socialismo VIP no me compra ni me engaña, y son muy pocas las personas que se creen sus patrañas. Pronto Israel va a entender una lección de hermandad, con el retorno palestino a la tierra de Canaán. No tendrá otra alternativa que aceptarlo en igualdad, porque ya llegó la hora de que pongan fin al desprecio con que tratan al nativo y lo traten con aprecio. Ya les llegó la hora de aceptarlo en igualdad, ya les llegó la hora de aceptarlo en hermandad, ya les llegó la hora de que vuelvan a abrir las puertas y empiecen a disculparse por tantas familias muertas, y por tantos mutilados, y por tantos oprimidos, y por tantos torturados, y por tantos detenidos. Tendrán que reconstruir las aldeas destruidas, a los campos de cultivo y a las casas demolidas. Deberá hacerse justicia, deberá haber tribunales que juzguen por genocidio a todos los criminales, desde autores materiales hasta los intelectuales, del que hizo oídos sordos hasta grandes peces gordos. No puede haber un crimen que quede sin investigar y no puede haber responsable que quede sin condenar, porque hay una conclusión que se torna ineludible. La paz y la impunidad nunca serán compatibles. Con esta poesía lo que quiero hacer es tener un poquito de claridad de conceptos. Acá lo que hay es una colonización y una ocupación, y tenemos que tener claridad para poder actuar. Y vos del otro lado, hay muchos que ya han accionado a través de esta excelente iniciativa, y algunos pueden decir, ¿y ahora qué más puedo hacer? Se pueden hacer muchas cosas, no quiero quitar más tiempo, pero sí les quiero pasar una información importante. ¿Saben qué podemos hacer? BDS, la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra el apartheid israelí. Es una campaña que lo que busca es justicia, libertad e igualdad. Justicia para los palestinos, justicia para todos los palestinos, igualdad para los palestinos israelíes y también libertad para los palestinos bajo ocupación. Plantea tres cosas. Uno es el derecho al retorno de los palestinos expulsados y de los descendientes, que Israel les tendría que permitir volver según la resolución 194 de las Naciones Unidas. Hay una resolución de 1949, la 194, que dice que los palestinos expulsados tienen derecho a volver a sus casas, o a las tierras de los que fueron expulsados. Está la resolución 242 de 1967, que dice que Israel se tiene que retirar de todos los territorios árabes ocupados. Gaza, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, las granjas de Sheba en el Líbano y los altos de Golán en Siria. Y la igualdad de derechos para los israelíes que son palestinos, que son de nacionalidad israelí y ciudadanía israelí, pero que son de nacionalidad palestinos, que son los palestinos que no pudieron expulsar, como Mahmoud Darwish, como Samih Al-Qasem, como Tawfiq Sayyad, esos poetas que ustedes escucharon. Todos esos tres poetas
vivían en lo que era Palestina, que de un día para el otro se empezó a llamar Israel, y vieron todos sus derechos coartados. Esta campaña no busca la destrucción del Estado de Israel, lo que busca es el fin del apartheid. Y nosotros podemos ayudar, nosotros podemos presionar al Estado de Israel, generarle pérdidas, aislarlo para que se sienta ahogado, asfixiado, y no le quede más alternativa que cumplir con el derecho internacional. Y de esa manera vamos a poder solucionar muchos de los problemas que tienen los palestinos hoy. Los invito a ver más información sobre eso en la página de BDS Movement, movimiento en inglés, o también en la página BDS Argentina de la web, donde está explicado bien los lineamientos para no cometer injusticias. La campaña de BDS es un boicot institucional y no es una caza de brujas. El boicot es institucional contra el Estado de Israel y las instituciones que se benefician de esto, y no contra el israelí, no contra el ciudadano individual israelí. Esas son cosas muy importantes que es importante que las investiguen para poder justamente utilizar esta herramienta de justicia para hacer justicia y no cometer una injusticia más grave. Yo con esto ya no me quiero exceder, de hecho ya creo que me excedí bastante. Agradecer nuevamente a la gente del MULCS, a todas las personas que participaron de esto. Muchísimas gracias especialmente a Ana por hacerme parte, y es un honor enorme haber participado acá. Me quedo atento a escuchar a Norita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Un gustazo escucharte, Agustín. Perdón, ahí por YouTube preguntan cómo se escribe el nombre del poeta que mencionaste, al que llamaban el mártir. Hay un temita, lo pueden buscar en la página del Club de la Cultura Árabe y lo van a encontrar escrito, porque yo se los voy a pronunciar y no lo van a poder escribir. El nombre en árabe sería Abdurrahim Mahmud. Busquen en la página del Club de la Cultura Árabe, es www.clubculturaarabe.com, y ahí van a encontrar la información sobre los encuentros de poesía. Hicimos 2 en homenaje a Mahmoud Darwish, 1 en homenaje a Abdurrahim Mahmud, el último en homenaje a Tawfiq Zayad, importantísimo poeta, y el próximo que vamos a hacer este año, todavía no lo largamos, que vamos a hacer este año, es en homenaje a la inmensa Farwa Tuqan. Bueno, y también te están invitando a hacer un trap con tu poesía. Ojo. Ojo que ahí hay posibilidades. Bueno, si te parece, Lu, mientras se prepara Norita, Sí. leo una pequeña poesía que compartió Ismael Jalí. ¿Sí? Adelante. Gracias. Vale. Crezca tu blanco, madre, para soñar que es posible la sonrisa entre los escombros. Que una alegre melodía espera más allá del ruido infame que vomita esa estrella oxidada por el odio. Que podré abrazar la nostalgia de mi abuelo desterrado, aunque haya quedado sin brazos la esperanza de volver a verle. Crezca tu negro, madre, para no olvidar a nadie y que nadie olvide. Mi huella subyace en el desierto, no hay polvo, ni ley, ni misil que la sepulte. Crezca tu rojo, madre, para que sepan que la piedra de mi derecho es infinita, y que más temprano que tarde las balas de sus privilegios no nos alcanzarán. Crece en el viento, madre, resiste. Mi fe y mi hondera no conocen de derrotas. Bueno, una poesía de Ismael Jalí. Y a ver si estamos gracias, con Norita. Ismael, gracias a vos por leerlo. Y bueno, mientras esperamos a Norita Cortiñas, nuestra invitada de lujo para el cierre, quería retomar, Agustín, hablaste, entre muchas otras cosas, de las llaves como metáfora de este derecho al retorno, las llaves que también es el nombre de este ciclo de poesía. Hablaste también de Muimba Sisu, y tengo acá un fragmentito de un poema de Muimba Sisu que habla justamente de esto. Se los voy a compartir mientras esperamos a Nora. Es un fragmento del poema 3 muros para la sala de tortura. Dice: ellos me han puesto delante el papel, me han puesto delante el lápiz, me han puesto en la mano la llave de mi casa. El papel que han querido manchar ha dicho: resiste. El lápiz cuya frente han querido mancillar en el barro ha dicho: resiste. La llave de la casa ha dicho:
en nombre de cada piedra de tu humilde casa, resiste. Un golpe en el muro es el mensaje de una mano rota que dice, resiste. Y la lluvia cae golpeando el techo de la sala de tortura. Cada gota grita, resiste. Bien, y ahora sí le vamos a dar paso a nuestra querida Norita Cortiñas. ¿Qué decir? No sabemos si no hace falta mucha presentación o por el contrario, si no alcanzan las palabras. Madre de Plaza de Mayo, nos gusta llamarla también nuestra madre de todas las batallas, de las que fueron paridas por sus hijos en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que le han dado una lección a la humanidad y le siguen dando de coraje, de coherencia. Como decía también Galeano, referente de esas locas de la plaza que son ejemplo de salud mental por negarse a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Y vamos a seguir hablando de memoria con esta pequeña gigante que es nuestra querida Nora Cortiñas. Adelante. Ay, no se te escucha, Norita, no sé si Carlos puede habilitar el micrófono o lo tienen que habilitar. Ahora sí. Sí, no lo había aprendido. Bueno, muy emocionada estoy y además estos días he participado en varios encuentros justamente para repudiar la actitud de Israel con la persecución que está haciendo a todos los defensores de Palestina y repudiando la actitud de Israel. Las madres por muchos años estamos siguiendo estas agresiones que no paran. Lo que no entendemos que en el mundo no haya una barrera y un término para que se termine de esta manera de querer humillar a los pueblos del mundo. Nosotras estamos bien, digamos, seguidoras, porque como defendemos la paz, como defendemos la libertad, nos parece que todo lo que va pasando es una ofensa a la humanidad. Estos días, cuando han bombardeado Gaza y han matado niños, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, se te escucha. Sí, cuando han matado esa cantidad de niños, esa hazaña contra un pueblo, es una ofensa realmente a la humanidad y es algo que no se puede tolerar ni concebir. Ahora, yo creo que este homenaje que ustedes hacen al pueblo palestino desde este recital de poesía exalta realmente el amor que tenemos que tener entre los pueblos para tratar de vencer este odio que tanto daño le está haciendo. En estos días yo no pude seguir todo este recital, pero tengo varias poesías. Yo voy a leer una que tengo acá mía, mía no, es que tengo para leer, y felicitar a todas ustedes y todos, y felicitar a Susana Ancarola por esta idea tan bella de nosotros. Ellos atacan con las balas, con el fuego, y nosotros atacamos con la poesía. Qué belleza, ¿no es cierto?, es que siga brotando de la inspiración del hombre, de la mujer, de la humanidad, que brote este deseo de enriquecerse el espíritu con la poesía. Creo que es el bálsamo que necesitamos todos los días. Bueno, voy a leer esta poesía que dice Cada vez que respiro, de la poeta Rafi Siadad.
Son 3 generaciones de mujeres que nunca lograron pasar de los 40, borradas de una forma u otra. Balas o recuerdos de balas nos las robaron. Eran las personas equivocadas, de la religión equivocada, en un estado diseñado para la exclusividad, instalado sobre la tierra y la piel. Cada vez que respiro, soy cada uno de sus suspiros junto a una ventana. Cada viaje en autobús a la sala de espera de una cárcel. Cada brazo lo suficientemente largo para ser interrumpido por un soldado. Cada mano temblorosa que busca entre las ruinas. Están conmigo, me llevan. Son 3 generaciones de mujeres que lo lograron. Cada vez que inspiro, cada vez que inhalo, lo lograron, lo logramos. Bueno, es la belleza de la poesía y además yo felicito también especialmente a las mujeres palestinas. Quiero mucho a Tilda Rabi, que para mí la representa muy bien, y la amo a esta mujer por su valentía de seguir siempre invocando la paz, invocando el amor, y nos ayudan a comprender al pueblo palestino. Tenemos que seguir así en este camino de darle forma al amor, al vínculo. Seguiremos repudiando los actos que denigran a la humanidad. Y estamos presentes, las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, todos los días para acompañarlos. Y también volver a repudiar la actitud de Israel de querer amenazar a toda la gente, todos nosotros que amamos y defendemos Palestina. Pero no nos vencerán. Seguiremos luchando y seguiremos, como decimos las madres, hasta la victoria siempre. Así que yo les doy un beso, los abrazo y estaré con ustedes cada vez que me requieran, y también saludar otra vez a Susana Ancarola, que con tanto cariño ha dedicado estas jornadas. Y todas ustedes, tan lindas pibas. Así que bueno, nos vamos a ver pronto otra vez. Te estamos abrazando, diciéndote cuánto te queremos. Venceremos. Venceremos. Muchísimas gracias, Nora. Chao. En nombre de todos nosotros, del MULCS y de todos los invitados presentes. Presentes. Así es. No sé, Ana, si hay alguna pregunta en el chat, si hay alguna intervención desde el chat. Mirá, yo tengo que hacer nuestras estas palabras que dicen: Norita, gracias por existir. Gracias. Bueno, muchas gracias por esto, palabras impactantes, súper esclarecedoras sobre lo que pasa con el pueblo palestino, gracias. Muchas gracias por este ciclo, gracias a todos por sus intervenciones, gracias, excelente, impecables las poesías. Pronunciarse por Palestina llena el alma. Poesía, pero también lucha y resistencia, Palestina libre y soberana. Hermoso y necesario encuentro que revaloriza el valor de la palabra. Bueno, transmitirles, preguntas no hay, pero transmitirles esto, que es lo que fueron generando también sus exposiciones, y que sepamos que estuvimos construyendo este encuentro
con otros también a lo largo de estos 15 días, pero también ahora en este momento del encuentro. Y por mi parte agradecerles a todos los que hicieron posibles estos 15 días, de los que me gustó mucho la descripción que hizo Agustín de ese despertarse y encontrarse con ese pedacito de poesía, de identidad y de resistencia cada mañana. Así que eso, agradecerles muchísimo. Gracias a ustedes. Gracias, Norita. Ya nos encontraremos a abrazarnos en la Plaza de Mayo. Así Siempre, será. Norita. Sí será. Bien. Ana, no sé si tenías unas palabritas de cierre. Sí. Para Es que quedé conmovida, pero ya vuelvo, ya estoy. Sí, y creo que nos llena el alma a todos, ¿no? Tremendo. Unas palabritas de Rafif para su abuela, casualmente. Dice, ella mantenía lejos el caos, doblando, remendando, barriendo. El caos no nos llegaba aquí. Aquí ella hacía Palestina cada día, tejiendo sus flores brillantes, tejiendo sus historias con delicadeza hasta que cada uno de nosotros conocía el olor de la primavera allá. Todos sentíamos que queríamos ir allá. Ella reconstruía las casas y las danzas y la estación de la cosecha. Muy bien. Hermoso. Bueno, sigamos construyendo y reconstruyendo todo lo que haga falta. Les abrazo, compañeros, gracias inmensas por este encuentro. Abrazos y gracias enormes. Chao. Nos vemos. Gracias por la Nos invitación. vemos. Muchas Un gracias. abrazo muy fuerte. Abrazo a todos, a todas. Muchísimas gracias a Gracias, todos. Vicente, gracias, Vicente. Un lujo. Saludo para Cito y para la esposa encantadora que tiene. Gracias, Norita, gracias. No hablo mucho porque no sabía si me podías escuchar. Ya sabes todo lo que te amamos con Regina y haber estado en este acto por algo tan hermoso como es la lucha por Palestina. Bueno, me has hecho que pase una noche hermosa. Te quiero mucho. Ya nos veremos en la Plaza de Mayo. Por supuesto. A cuidarse, a cuidarse. Cuídate mucho y te amamos. Gracias. Que estés bien. Gracias, Ahora compañeros, compañeras, compañeres. Bien corta, difícil despedirse, ¿eh? Difícil despedirse. Chao, besos. Sí, nos seguimos viendo. Un abrazo. chao, Gracias por la Karina. invitación. Un placer a todas. Abrazos fuertes, que se repita. Chao, Norita. Gracias, Chao, gracias. Vicente. Chao, Verónica. querida. Chao. Lucía, Agustín, un placer. El Igual. placer es mío. Gracias a todas. Gracias por todo. Chao. Un honor enorme estar acá y bueno, para lo que necesiten, estoy. Gracias, compañero, Seguimos, gracias. compañeras. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao. Chao, Verónica, Chao. gracias.